Bueno, se oye bien, ¿no? Bueno, muchas gracias, Chelo, por la presentación. Con lo que yo creo que en gran parte merecido, sobre todo por el cariño y por, sobre todo, darme la oportunidad de volver a mi instituto, ¿no? Con orgullo. En este 50 aniversario, yo creo que si algún sentido tiene que estemos aquí todos, precisamente en esa celebración, independientemente de lo que podamos aportar desde el punto de vista de la profesión, en este caso periodística o comunicativa. Yo creo que estamos aquí precisamente para celebrar algo muy importante, que son esos años que algunos de nosotros, la mayoría que estamos aquí, vivimos en este centro. Años, yo creo que en buena medida inolvidables por muchas razones, ¿no? Así que muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias, Chelo, por la presentación, gracias a los que nos acompañan en la mesa, que ahora iré presentando poco a poco. Como decía, antes de pasar un poco al tema que nos ocupa, el título de la mesa redonda era el periodismo hoy, ser periodista hoy, que eso debería decir no una hora, que es lo que tenemos aproximadamente, sino casi una vida, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que hay que agradecer a las personas que nos acompañan en la mesa, porque cada uno de ellos representa de alguna manera una vertiente del ámbito de la comunicación, del periodismo, de la docencia también, y ahora iremos viendo. Pero antes de darme la palabra, quería abrir un poquito la mesa con dos cuestiones diferentes. Por un lado, mi propia experiencia en el BEC. Y segundo, abrir un poco el debate en cuanto a las ideas, y ahora le pasamos la palabra a los componentes de la mesa. Mi paso por el BEC, yo creo que fue una experiencia, como decía antes, inolvidable por muchas razones, que ha marcado en parte el desarrollo de mi propia vida personal, vida humana y también vida académica. Por poner algún ejemplo, y con ello represento a todo lo demás, sin excluir prácticamente a nadie, pues recuerdo con especial cariño, no sé si está presente, creo que no, bueno, profesor de lengua y literatura, Antonio Carrillo, que él fue el que no tanto por su clase de literatura, sino sí por su forma de enfrentarnos al pensamiento crítico, ¿no? Y recuerdo la primera clase quizá del instituto, en la que nos enfrentó a aquellos alumnos que llegábamos de los colegios de niños por un lado y de niñas por otro, nos enfrentó a una serie de frases. Esto marca también el fin del instituto. Nos enfrentó, el primer día nos dice, copiar la siguiente frase, y nos puso: la verdadera vida está ausente. De primero, debut. Pensaba un poquito, nos dejó pensando un rato, y después, pues la verdad es que ninguno tenía mucha idea de qué podía salir eso. Una frase de Rimbaud, del poeta, o también nos obligó a leer Juan Salvador Gaviota o El Principito, y otra frase del Principito: lo esencial es visible. Nos ponía allí a pensar y bueno, a mí eso me encantó. Eso y otra cosa. Un día nos invitó a una actividad paralela del instituto en la que venía a cantar Antonio Núñez del Chocolate, flamenco. Yo conocía flamenco de lejos, evidentemente, pero esa experiencia de escuchar al Chocolate cantando Segrilla, pues la verdad es que me impactó de tal manera que yo, a partir de ese momento, pues me convertí en una especie de aficionado, nada más, al mundo de los flamencos. Y la clase de Chelo, también quiero recordar a Chelo su clase de historia, porque aparte de muchas más experiencias comunes, pues recuerdo una cosa que le he dado vuelta muchas veces y he buscado información. Sigo buscando dónde fue la batalla de Munda, aquella famosa batalla en la que César y Pompeyo se enfrentaron. En la clase de Chelo se dijo que era Alcalá del Río, lo que no he apuntado en mi apunte. Y después he leído que pudo ser en Montilla, que pudo ser en Rota la Vieja, que pudo ser en otros muchos sitios. No se sabe. Pero a mí me gustaba esa idea de que hubiera sido a la orilla del Guadalquivir en Alcalá del Río. Bueno, en definitiva, son simplemente ejemplos, anécdotas
de ese paso por el instituto. Y en relación con el tema que nos ocupa en la noche de hoy, el periodismo. Bueno, habría mucho que decir. Yo voy a dar 2, 3, 4 pinceladas para que los componentes de la mesa sean los que comenten un poco esas ideas. Haciendo historia un poquito del periodismo y de la comunicación, cabe recordar que quizá los orígenes del periodismo, el periodismo nace, como lo entendemos hoy en día, prácticamente en el siglo XIX, es decir, en el momento de exaltación, de desarrollo de la sociedad moderna, de la industrialización y del capitalismo. Los periódicos nacen como empresas. La información se convierte, como todo lo demás, en una mercancía que se compra y que se vende. Por tanto, el periodismo nace desde aquel momento, digamos, marcado económicamente y marcado también políticamente. Y eso no ha dejado de ser así hasta nuestros días. Lo digo porque a veces pensamos en el periodismo de una manera un poco romántica. El periodismo sigue marcado, es verdad, que en ciertos momentos, sobre todo a partir del siglo XIX, principios del siglo XX, aparece eso que se llama la prensa seria, el periodismo serio. Y todavía hay algún periódico por ahí que se llama Diario Independiente de la Mañana. El problema es que es eso del periodismo serio, que es eso de la objetividad, que es eso de la independencia. No quiero tirar ninguna piedra sobre ningún tejado, pero efectivamente, cuando yo a mis alumnos de primero les digo que la objetividad no existe, se quedan un poquito sorprendidos. Efectivamente, la objetividad como tal, como concepto teórico y absoluto, no puede darse totalmente. Porque siempre hay un sujeto detrás, hay una subjetividad detrás. Hay alguien, cuando digo alguien, puede ser una persona, puede ser una empresa, que habla, que escribe, que elige un titular, una foto, una imagen, una palabra, da igual, siempre hay subjetividad. La palabra manipulación, que es la que en principio debe evitarse, resulta que manipular, lo que se dice manipular, tocar con las manos, lo hacemos todos. Todos somos manipuladores, no solo los camareros y los cocineros que tienen el carnet de manipulación. Todos estamos continuamente manipulando signos, palabras, textos, discursos, imágenes, todos, incluidos los periodistas. Por tanto, si la objetividad es imposible totalmente, la manipulación es inevitable. Ahora bien, eso no significa necesariamente que el otro concepto de manipulación, el que nos intenten engañar o decir medias verdades, no deba ser evitado. Claro que sí. Ese otro sentido de la manipulación, el sentido de que no haya intereses ocultos detrás de la información que nos llega, claro que sí. ¿Cuál es la única manera de evitar esa segunda manipulación y cuál es la única manera de alcanzar una cierta objetividad, horizonte de objetividad posible? Pues evidentemente la contrastación de opiniones, de versiones. Yo siempre les digo, si ahora hiciéramos un experimento en la sala y le pidiéramos a todos que nos hicieran una descripción de lo que ven, evidentemente cada uno lo haría desde su punto de vista, desde su punto de visión. Si uniéramos todas esas visiones, no tendríamos la sala, la clase, el teatro, no, tendríamos una visión enriquecida de la clase. Y eso ya en sí mismo es importante. Por tanto, lo que tenemos que intentar hacer, que efectivamente, y los periodistas deben hacerlo, es darnos una visión lo más enriquecida posible. Objetiva del todo, imposible, pero sí enriquecida, contrastada, con garantía de las fuentes. Y eso, evidentemente, en el mundo de hoy nos está resultando un poquito complicado, por razones muy diversas. Una razón, por ejemplo, los intereses económicos y políticos. Decía Iñaki Gabilondo en su discurso de investidura hace poco tiempo, de doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla, que uno de los pecados del periodismo en los últimos tiempos
ha sido vincularse excesivamente al partidismo, a la ideología, a los partidos políticos. Y eso ha traído consigo una degradación en la opinión pública. Efectivamente, los medios están mal vistos por la gente precisamente por su excesiva vinculación a las ideologías políticas. Y eso, evidentemente, es un error. Otro problema, el problema de los intereses económicos. Los medios son empresas, obviamente, como decía al principio. Los públicos deberían, evidentemente, estar al servicio de todos, independientemente de ideologías políticas, pero no lo son, como todos sabemos. Otro problema, la crisis económica general hace unos años y crisis particular del periodismo, sobre todo escrito en estos momentos. Ahora veremos experiencias concretas de compañeros que están sufriendo precisamente esa degradación de la profesión periodística. Y no me quiero extender demasiado, pero cuando hablamos de fake news o de posverdad o de hechos alternativos, como decía algún político americano, eso evidentemente no es nuevo, eso no es nuevo. Ya Pisístrato, pues ya Julio César, en la Guerra de las Galias, pues claro que tenía fake news. Claro que había información engañosa, claro que había propaganda. Desde que el hombre es hombre hay comunicación engañosa, evidentemente. ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es la velocidad y sobre todo el impacto que provocan las redes sociales. Una noticia, una información llega en segundos a millones de personas y el efecto que eso produce puede ser muy importante, y no quiero poner ejemplos políticos muy conocidos por todos los presentes. Pero no me enrollo más, he dado simplemente algunas pistas para que ahora los ponentes de la mesa nos puedan comentar, por un lado, su experiencia en el Becker, importante, porque este acto también es un acto emotivo, sentimental, histórico, y también su experiencia como profesionales de los medios de comunicación. Y empiezo por mi derecha, por Mar Badía. Bueno, Mar me decía, cuando contactamos con ella, y nos conocíamos indirectamente, ella trabaja actualmente en Radio Sevilla, desde hace muchos años. Pero estudió en el Becker y tiene la huella de Becker sin ninguna duda. Ella me decía que ella no es periodista. Es verdad, yo tampoco soy periodista, y estoy aquí presentando una mesa redonda sobre periodistas. Pero bueno, yo creo que la experiencia en comunicación también nos valida, ¿no? Ella estudió Pub y Co en el Becker, hizo filología clásica en principio, gracias a una profesora del Becker, que está por ahí, a Rocío, y luego tuvo una experiencia internacional importante y volvió en Italia, ¿no? Y volvió. Y luego hizo filología italiana, aprovechando la experiencia. Y ahí ya se introduce en el mundo de la comunicación y desde entonces pues trabaja en Radio Sevilla, primero en Alcalá, luego en Radio Sevilla, donde hoy continúa. Entonces, bueno, pues Mar, te pedimos eso, una doble intervención. Primero tu experiencia en el Becker, segundo tu experiencia profesional, con algunas de las ideas que yo he podido avanzar. Muchas gracias. Hola. Oye, yo voy a dar las gracias a los chavales que habéis venido. Me parece fantástico que vengáis. Yo os voy a preguntar, ¿alguno quiere ser periodista? ¿Venís por algún interés concreto? ¿Sí? ¿Estás tú, no? Ahí, ¿no? Vale. Bueno, yo no iba a ser periodista en la vida porque yo no sabía lo que iba a ser. Yo creo que a la gente se nos pide muy pronto lo que queremos ser, ¿verdad? Como con 16, 17 años, yo que sé lo que voy a ser. Entonces, bueno, la historia se encauzó un poquito gracias a Rocío Romero, que está aquí. Yo sabía que era de letras puras, que de matemáticas cero, ¿vale? O sea, siempre letras. Y Rocío me explicó también la historia antigua, el griego. Sí, ella venía de Madrid, venía con una fuerza impresionante. La verdad es que los profesores marcan mucho, y eso es verdad. Y yo aquí al Becker hay muchos profesores a que le tengo que dar muchísimas gracias, porque no te das cuenta en ese momento, pero te va pasando. Yo tuve un profesor de literatura, de filosofía, que nos decía, tenéis que pararos a degustar la belleza, porque eso os va a ayudar mucho en la vida.
párate y mira la belleza de la vida, ¿no? De una flor, de un amanecer. Claro, eso con 14, 15 años, porque está hablando de chalao, ¿no? Pero bueno, luego son cosas que se te quedan y es verdad. Bueno, pues yo empecé por ahí, hice clásica. Bueno, clásica era como una carrera un poquito bohemia, ¿no? De las últimas carreras bohemias que se podían hacer, porque eso no iba a ningún sitio. Y en cuarto me fui a Italia de lectora. De lectora es como profesora de prácticas. Cuando volví ya lo de clásica, ya había cambiado el sistema, ya era como optativa, al fin aquello estaba regular. Y entonces hay una cosa que sí me interesa mucho decirlo, y es que yo hice un curso de locución radiofónica porque lo vi en un anuncio en el ABC, solamente. Porque ya había terminado la segunda parte de la carrera de italiano y digo, ¿y ahora qué hago? Bueno, yo no tenía ni idea de lo que allí me preguntaban, porque era para toda España, perdón, para toda Andalucía, era un curso de la Junta de Andalucía, de locución. Y a mí me eligieron entre los 20 primeros, y por eso yo hice un curso de locución radiofónica, porque había hecho clásica, porque sabía hablar. Eso es importantísimo, yo lo digo a vosotros, de verdad, a cualquier persona que quiera hacer cualquier tipo de trabajo, tenéis que aprender a hablar, a conocer el lenguaje de arriba abajo, porque eso os abre todas las puertas. Es la primera presentación que tenemos cuando vayáis a hacer algo de trabajo, cualquier cosa, alguien de recursos humanos o va a hacer seguramente una entrevista de trabajo. Tenéis que saber hablar, tenéis que presentaros, decir lo que sabéis hacer y lo que no. Eso es importantísimo, ¿no? Bueno, y a partir de ahí entré en Radio Sevilla, entré en la época dorada de los becarios, cuando los becarios se quedaban. Aquí hay otra que también se ha quedado, la he conocido, pero es una rara avis, eso es muy raro que exista ahora, y así he llegado a ser. Yo nunca me digo que soy periodista, yo soy productora de radio. El productor de radio lo que hace es llama a la gente, le hace la entrevistita pequeñita a través del teléfono, hace el guión de radio y tiene que estar muy informada de todo lo que hay. Entonces, el periodismo te da la oportunidad de que cada día sea diferente en el trabajo. No hay ni un día igual. Y además se trabaja sobre presión. A partir de ahí, por ejemplo, nuestro moderador, ¿no? Ha dicho que mi experiencia aquí en el Becker. Bueno, pues mi experiencia en el Becker creo que ha sido la catapulta que luego te hace poder ser y poder creerte que tú puedes hacer algunas cosas. La autoestima es importante en esta edad, en la edad que nosotros tenemos. Y es muy importante, yo creo que hay la base seguramente será lo que estáis viviendo ahora, ¿no? Yo espero que estéis viviendo cosas muy buenas aquí. Y luego sobre el periodismo, yo nunca me he sentido obligada ni censurada, pero sí es verdad, y os lo digo de verdad, de corazón, que todos tenemos nuestra ideología. Y a mí me resultaría muy difícil trabajar en otro medio que no sea la cadena SER. Porque al final todos tenemos ideología. Y a lo mejor a mí me resultaría más difícil trabajar en otro medio que tenga otro tipo de ideología. Porque es verdad que nadie te dice cómo tienes que hacer las cosas, pero es verdad que cada uno está donde debe estar, de una forma natural. ¿Vale? Y yo ya paso el micrófono. Gracias, Mar. Nos ha dado dos detalles importantes, a mi entender. Por un lado, lo de saber expresarte, saber hablar, saber contar lo que sientes, lo que sabes. Al fin y al cabo, la retórica clásica. Y hay profesoras de griego, de latín o de comunicación, al fin y al cabo, tenemos una obligación importante. Los alumnos de la facultad, no de periodismo, para que nadie se enfade, sino de comunicación, deben efectivamente tener esa capacidad de expresión oral y escrita sobre todo, y no vamos a entrar en la falta de ortografía. Y el tema de la ideología de los medios, pues claro, cada uno tiene su ideología y cada medio privado tiene derecho a orientarse en la medida que pueda. Otra cosa serían los medios públicos que están al servicio de todos los ciudadanos. Pero pasamos a la siguiente, no sé si hacerlo así, hacia el otro lado, y vamos a como decía Mar, a Pilar Larrondo,
la benjamina de la mesa, creo que fue alumna mía, según me ha dicho ella, así que tiene esa mala suerte. Es licenciada en periodismo por la Universidad de Sevilla y antes de que entrara el famoso plan Bolonia, que ha sido y sigue siendo un pequeño gran desastre en la universidad, y tuvo la fortuna, la suerte de enganchar directamente casi con la empresa periodística y entrar en Diario de Sevilla, y ahí sigue, como decíamos antes, de becaria a profesional directamente. Así que, Pilar, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito tu experiencia en el Becker y tu experiencia profesional. Bueno, como he dicho, yo soy alumna del Becker, ex alumna del Becker, de hecho hace poquito tiempo que salí de aquí y bueno, yo no tenía muy claro que quería ser periodista, pero sabía que algo relacionado con las letras era mi vocación. Siempre me había gustado mucho la asignatura de lengua, de hecho era mi asignatura favorita, ya en el colegio, y cuando llegué al instituto, pues la verdad que tuve la suerte de coincidir con dos profesores, Pastor y Salvadora, que me metieron el gusanillo del amor por las letras y por la literatura. Entonces, bueno, descubrí que eso me gustaba, pero no tenía claro que quería ser periodista. Como te dicen que no te tienes que cerrar puertas, pues me decanté por hacer ciencia, porque al final dices, bueno, no, las letras al final te cierran mucho, si no tienes claro lo que quieres ser, deja abierto ese abanico por si acaso. Descubrí que la ciencia no era lo mío, porque la química se me daba fatal, la física se me daba peor y las matemáticas pues como que tampoco. Entonces pues dije, bueno, se acabó y me fui a las letras, pero no como ella, las letras puras, porque la economía también me llamaba un poco la atención. Y en primero de bachillerato volví a darme clases Salvadora y bueno, ahí empiezas ya como a prepararte para selectividad, los comentarios de texto, tienes que leer mucho y ahí descubrí que no solo me gustaba leer, sino que además me gustaba contar historias, contarlas escritas. Siempre cuando me preguntan, ¿no te gusta la radio o la televisión? Siempre digo lo mismo. A mí me gusta contar cosas, pero contarlas escritas porque hablando, ella decía que era muy importante saber comunicar, pero yo saber comunicar a viva voz no se me da bastante regular. Entonces, bueno, ahí dije, quiero ser periodista. El instituto organizaba unas jornadas en la universidad para ver un poco las carreras que te ofrece la universidad y ahí ya terminé de engancharme y dije, bueno, quiero ser periodista. De hecho, cuando hice selectividad, los que vayáis a hacer selectividad en este año y luego tenéis que hacer la matriculación, pues tenéis que poner varias carreras. Yo tenía tan claro que quería ser periodista que no puse otras opciones. Directamente puse periodismo, entrase o no entrase. Y bueno, claro, entré. Como ha dicho Ángel, fui la última promoción de licenciatura, porque Bolonia nos venía pisando los talones. Y bueno, la carrera me sirvió para, lo he descubierto más tarde, más que para ser periodista, para ser persona, porque al final en la facultad no aprendes un oficio, sino que aprendes, creo, en una carrera además de letra, a tener un pensamiento crítico, a pensar por ti mismo, que eso también es algo que nos han enseñado, aunque yo he aprendido en el instituto. Y bueno, como ha dicho Ángel, acabé, de hecho hice el último examen de la facultad, no recuerdo el día, creo que el 30 de junio. Al día siguiente estaba trabajando de becaria en Diario de Sevilla y bueno, pues una cosa llevó a la otra y ahí sigo. Soy de las becarias que se quedan, pero de las becarias que se quedan en según qué condiciones, porque como otros compañeros de profesión, soy autónoma. Y aunque trabaje en Diario de Sevilla, no tengo una situación contractual con la empresa, como otros tantos compañeros. Y es una situación que cada vez se vive más en el periodismo. Supongo que también habrá otras profesiones que también vivan esta situación un poco decadente, ¿no? Pero bueno, que tampoco quite las ganas de querer ser periodista. Y en cuanto a mi vinculación con el Becker, antes lo hablaba con él, que mis mejores años siempre han sido los del instituto. Cuando estás en el instituto tienes muchas ganas de ser mayor y querer ir a la universidad porque te crees que la universidad es maravillosa y te van a tratar como un adulto porque crees que en el instituto te tratan como un niño pequeño, pero no es así. Cuando pasa el tiempo, sobre todo cuando ya acabas la facultad y empiezas a trabajar, te das cuenta que los mejores años son los del instituto, porque ese sentimiento de familia o de pertenecer a algo, en este caso al Becker, pues lo sientes mucho más cuando estás en el instituto que en la facultad.
los profesores saben quién eres, tú sabes quiénes son los profesores, con los compañeros, a pesar de que todos los años vayas cambiando de clase, y eso a mí me da muchísimo coraje. Ese sentimiento de camaradería pues existe y cala. En cuanto a los profesores, Ángela contó antes de lengua una frase que le dijeron y que bueno, que eso le hizo pensar. Yo siempre, una de las enseñanzas que me llevo del BEC, que no tiene nada que ver con la lengua ni con la literatura, y aprovecho que está José Luis por aquí para decírselo. Recuerdo que creo que era en cuarto de la ESO, había que saltar el potro. Y yo no quería saltar el potro porque me daba pánico, no me gustaba nada. Y José Luis me cateó la gimnasia a pesar de que aprobé el teórico porque no quise saltar el potro. Yo en ese momento no lo entendía, me dio muchísimo coraje y decía, contra, he sacado súper buena nota en el examen, no lo he aprobado. Y me tuvo todo el siguiente trimestre saltando al potro en todas las clases y en los recreos hasta que lo salté 3 veces, para que quedara constancia. En ese momento yo no entendía eso porque era así, lo he descubierto después. No se puede decir no puedo hacerlo. Al final no puedes hacerlo porque tú te pones una barrera. Puedes hacerlo, lo que pasa es que no quieres. Y yo esa enseñanza, que es la de educación física, me la he aplicado tanto a mi vida personal como a mi vida profesional, porque al final me he ido encontrando con muchos obstáculos que o bien me he puesto yo misma o bien me ha ido poniendo la profesión. Y siempre cuando he dicho, no puedo hacer esto, me da miedo hacer esto, al final pensaba en el potro y decía, el potro no lo quería saltar y al final lo salté. Pues en mi vida profesional igual, me da miedo hacer esto porque es un salto y me da vértigo, pero si no lo hago, pues quedaré de una cobarde que no lo ha hecho. Así que bueno, un poco eso. Muchas gracias, Pilar, por tu experiencia múltiple. Y sí, es verdad, la universidad es un poco distinta al instituto, eso es verdad. Muchos alumnos se encuentran con un pequeño muro cuando llegan a la facultad. Yo siempre he dicho que cuando terminé mi carrera, y tomé conciencia de la carrera, me hubiera gustado repetir la carrera otra vez, porque es cuando te das cuenta de lo que has desaprovechado del tiempo. Me hubiera gustado repetir otra vez para aprovechar ese tiempo que a veces se pierde, pero bueno, es una edad, evidentemente, en la que se piensa quizá en otras cosas. Y en cuanto a la precariedad del trabajo, evidentemente, no solo en el ámbito del periodismo, pero especialmente en el ámbito del periodismo, que es el que nos ocupa hoy, pues evidentemente ese es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Como decía también Iñaki Gabilondo en ese discurso, pues evidentemente el periodismo tiene que reinventarse de nuevo, dadas las circunstancias en las que nos encontramos. Cualquiera no puede ser mediador con los demás, que haya redes sociales, que haya blogs, que haya Twitter y que haya todo lo demás. Eso no implica que podamos creernos o intentar conocer la realidad a través de cualquier mediación. Los periodistas están ahí precisamente para hacer esa labor profesional, institucional, reconocida socialmente por la historia. El periodismo se institucionaliza en cierto momento como profesión y también académicamente, y por eso aparecen las carreras de periodismo. Y por tanto, bueno, tenemos esa labor. Y si lo hacen otros sin fuentes garantizadas y con otros intereses ocultos, decía Iñaki Gabilondo, creo que decía que el anonimato es un arma de destrucción masiva, y lo sigue siendo, y hay que tener mucho cuidado, y esperemos que esa precariedad laboral de la que sufre Pilar y otros muchos compañeros, pues se vaya salvando. Bueno, seguimos por esta banda, por la banda derecha, y tenemos a Mar García Gordillo, también ex alumna del Becker, en dos momentos diferentes de su vida, pues también por una experiencia internacional, supongo que muy importante para ella, muy interesante, por una estancia en Jamaica, y terminó el COU también en el instituto. Y también hizo teatro aquí en el Becker con Carlos Álvarez. Aparte de otros trabajos y de sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias de la Información, la primera promoción, como la de otro de los compañeros de la mesa, empezó trabajando en el Diario de Sevilla y
ya luego pues es profesora titular de la facultad y actualmente directora general de comunicación de la Universidad de Sevilla. Aquí tenemos, por tanto, una vertiente de la comunicación institucional que también es importante. Así que muchas gracias, Mar, y tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Ángel. Yo estoy encantada de estar aquí porque para mí el instituto fue como, no sé, yo había estudiado en la calle Betis en un colegio de monjas que era solo de niñas y claro, me vine contra todos los consejos que me daban tanto monjas como amigos de mis padres y tal, al Becker no, que es un instituto muy malo. Yo me vine al Becker y me vine a ética, primero H, que era donde estaban todos los repetidores, todos los que, digamos, un poco alternativos al sistema y bueno, se abrió un mundo por experimentar, por vivir y por descubrir. Los años de instituto no son los mejores, porque yo creo que los mejores es el año en el que estás. Hay que disfrutar en el momento y ya está, pero sí es cierto que son años que te marcan porque es cuando te formas como persona, cuando conoces amigos que te van a durar toda la vida, cuando, digamos, sientas las bases, tomas tus primeras decisiones, tienes tus primeros novios, etcétera, etcétera. Es decir, que es una edad de la vida importante y quizás la primera de la madurez, así que es imposible no tener un bonito recuerdo de esa época a pesar de las dificultades que pudiera haber. Así que yo tengo un recuerdo muy bonito de mi época del instituto, de algunos profesores que yo recuerdo a Antonio Durán, que me encantaba, a Teresa Román, a José Talavera, a María Alcaraz, que está ahí al fondo. Bueno, que tengo muy buenos recuerdos de ellos y todos me dieron lecciones, no solo de la asignatura que impartían, sino lecciones de vida que te acompañan durante el resto de tu vida. Así que para mí la época del instituto fue estupenda. Mientras estaba en el instituto, yo estudié arte dramático en el conservatorio. Entre tercero de Buipón me fui un año a Jamaica, hacer un intercambio cultural, en teoría para aprender inglés. Nadie se lo creía, pero es verdad que en Jamaica, que era de la Commonwealth, se habla un inglés muy british, no, entonces muy americano. Y bueno, y la verdad es que cuando volví pues ya me entré en COU, en el nocturno, que fue otro mundo totalmente diferente porque yo era la benjamina de la clase y sí, todos eran mayores y aprendí otras cosas diferentes a las que había aprendido en los años previos en el diurno. Yo cuando terminé el instituto sabía que era de letras mixtas, porque ni el latín ni el griego me gustaban mucho, ni las matemáticas, ni la física y la química, o sea que yo estaba ahí a medio camino. Y a mí lo que me gustaba, o lo que yo quería hacer, era ciencias políticas, pero entonces no era posible estudiarlo en Sevilla, había que irse a Granada, y el año que yo terminé además era el primer año que se impartía esa licenciatura en la UNED, con lo cual todo el mundo me decía que el primer año de unos estudios en la UNED son muy difíciles porque los manuales llegan muy tarde, después de la experiencia universitaria, total, que de pronto un día me enteré que habría periodismo, pero no tenía yo una vocación periodística cuando empecé, pero bueno, me pareció una buena opción porque la otra opción era Derecho, que Juan Carlos me va a perdonar, pero a mí no me motivaba mucho, que después he estudiado mucho Derecho, pero no era lo que me motivaba. Así que entré en periodismo básicamente porque se ajustaba a lo que a mí me gustaba, de comunicar, de contar historias, de escribir y también porque tenía la nota, casualmente. Pero yo empecé periodismo y ya trabajaba entre que terminé el COU en el nocturno y hice la selectividad, me llamaron para trabajar en construcciones aeronáuticas en el gabinete de prensa. Y yo empecé allí, también de autónoma, no pasa nada, es solo una etapa, se pasa. Y yo hice los 3 primeros años de carrera trabajando. El primero en construcciones aeronáuticas, después estuve en el gabinete de prensa de Izquierda Unida. Y bueno, después ya en cuarto de carrera decidí disfrutar por lo menos los 2 últimos años de carrera como una vulgar estudiante. La primera promoción de periodismo éramos muy poquitos alumnos, éramos solo 150 entre las 3 licenciaturas que se impartían en la facultad, y a mí me llamó mucho la atención cuando llegué el primer día a clase que prácticamente llegaba como al instituto, porque todos los que habíamos éramos de primero.
Entonces, bueno, era un instituto en otro edificio, pero no había gente mayor que cuando uno llega a la universidad creo que quiere juntarse con los de quinto. Y no era posible. Es cierto que la carrera me gustó, pero cuando terminé, que había una crisis similar a la que venimos padeciendo, que yo creo que la profesión es más estructural que coyuntural, pues era difícil encontrar trabajo y para no perder el tiempo me matriculé del doctorado. Y bueno, hice el doctorado en los 4 años correspondientes y después empecé a trabajar. Yo soy de las que abrió en su día Diario de Sevilla, en la sección de internacional, porque mi tesis doctoral era sobre información política internacional. Decía los de ciencias políticas y que estudio periodismo, pero yo le di la vuelta a la tortilla, yo me especialicé en periodismo político. Entonces, esa es mi área de conocimiento y en la que hice mi tesis y de la que imparto docencia a fecha de hoy en la facultad. O sea que al final terminé haciendo política. Es cierto que esta profesión es muy de estómago, muy visceral, porque existe el mito romántico del periodista, reportero de guerra, que viaja, que corre el riesgo, que vive al límite, y es cierto que eso existe y que se practica, y que además la profesión a diario es así. Los periodistas trabajan contrarreloj, trabajan contrarreloj, si no es la hora del informativo en radio, es el cierre de la rotativa en prensa o la del informativo en televisión. La presión genera adrenalina y la adrenalina engancha, es una droga natural, pero una droga. Y entonces, generalmente, a los periodistas les gusta vivir al límite porque están acostumbrados a esa tensión. Yo tuve la suerte de entrar en Internacional y Diario de Sevilla entonces no era como es ahora, era una empresa emergente que había empezado con muy buen pie y yo tuve la ocasión, por ejemplo, de ir a cubrir el caso Pinochet a Londres, cosa que ahora es impensable en un periódico local, o estuve en La Habana, en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que es una experiencia recorrer La Habana corriendo porque no llegas a tiempo para que la crónica con el cambio horario llegue al periódico antes de que envíen las rotativas. Es decir, que es cierto, pero esto igual ocurre con una crónica parlamentaria en el día a día, es decir, que el periodismo es una profesión que genera adrenalina y eso pues crea cierta adicción. Y es verdad que ningún día se parece al otro porque nosotros hacemos historia diaria en el trabajo, vamos contando lo que ocurre a diario. De hecho, los periódicos y los medios de comunicación son una gran herramienta documental para los historiadores y bueno, pues es un trabajo muy bonito. Yo soy más optimista que Ángel, yo no creo que todo vaya tan mal y todo sea tan negativo. Yo creo que nosotros, la profesión o los estudios de periodismo han hecho algo mal. Cuando uno estudia Derecho puede ser fiscal, notario, juez, procurador, abogado, etcétera, etcétera. Cuando uno estudia periodismo parece que solo puede ser periodista, de prensa, radio o televisión, pero eso no es verdad. En el mundo en el que vivimos a fecha de hoy, la comunicación lo es todo. Cualquier proyecto de investigación tiene que tener una partida de comunicación. Cualquier empresa tiene que tener una estrategia comunicativa. Cualquier sitio donde se pueda producir una crisis tiene que tener un plan de crisis que se gestiona a través de la comunicación. Quizás lo que no hemos sabido es ponerle nombre a los distintos perfiles profesionales que pueden salir de los estudios de periodismo. Empieza a haber alguno, por ejemplo, Community Manager, es un gestor de redes sociales. La inmensa mayoría son periodistas, pero también hay gente de otras licenciaturas. Yo creo que debemos apropiarnos porque los que sabemos hacer comunicación en redes con la inmediatez y con la diligencia y con la economía del lenguaje que requieren somos los periodistas. Gestor de contenidos de páginas web también es un perfil profesional de periodismo. Asesoría política también es un perfil de egresados en periodismo. Es decir, que tenemos que empezar a distinguir entre el ejercicio del periodismo como una profesión y el resto de profesiones que están relacionadas con el ámbito de la comunicación, que son unas salidas profesionales que necesitan de la formación que tienen los periodistas tradicionales y que tenemos que mejorar en ciertas definiciones o en ciertas
parte de nuestras enseñanzas universitarias, pero todo encaja perfectamente en eso. Entonces yo no reduciría estudiar periodismo a ser periodista, podemos ser muchas más cosas, como por ejemplo lo que yo soy ahora. Antes los directores de comunicación eran como, y los malos de la profesión se habían pasado al otro bando. Ahora es una salida profesional totalmente normalizada y que se entiende perfectamente con los periodistas que trabajan en los medios, porque no somos el ogro que intentamos manipular siempre ni dar la versión, sino que mucha de la información que generamos o del trabajo que hacemos es a demanda de los medios que nos la piden y se la suministramos sin ningún problema. Así que yo creo que tenemos muchas salidas profesionales que deberíamos de reivindicar como propias de los estudios de periodismo, que no se limitan exclusivamente al ejercicio del periodismo. Yo conozco varias de estas actividades, quiere decir que todas son bonitas, todas son legítimas y todas yo creo que tienen su hueco en el espacio comunicativo. Muchas gracias. Sí, tienes mucha razón. Seguramente, claro, cuando hablamos de estudios de comunicación, estamos abriendo el abanico a muchas actividades profesionales que no son exactamente periodistas. Y quizá ahí efectivamente necesitamos un esfuerzo de definición y de distinción de esas actividades, porque evidentemente no es lo mismo trabajar para un medio público de comunicación que trabajar para una empresa, una institución, un ayuntamiento. No es exactamente lo mismo, aunque el trabajo sea parecido, pero desde el punto de vista social, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de las intenciones, no son exactamente lo mismo. En cualquier caso, seguimos. Y vamos a Luis Álvarez Borrero. Me decía él, nacido y criado en el Tardón y que todavía se despierta con el timbre del instituto. Así que licenciado en Ciencia de Información, también en la primera promoción de la Facultad de Comunicación de Ciencia de Información, y que después de mucho movimiento por muchos sitios, entre otros el grupo Prisa en varias ocasiones y la revista Rolling Stone, que me interesa mucho por el tema de Bob Dylan, y bueno, actualmente es freelance. ¿Y esto de freelance qué es? Esto es buscarse la vida como se pueda. Y él está ahora mismo, bueno, en varias actividades, pero buscándose la vida como freelance, lanza libre, tirando la lanza y igualdad. Así que él representa también otra manera, otra forma de actividad comunicativa y periodística en distintos ámbitos, como community manager también en alguna empresa. Así que nos puede dar otra visión del ámbito de la comunicación en la actualidad. Así que Luis, muchas gracias. Gracias Ángel, gracias Chelo y a todos los que habéis venido, que pensaba que no estaba aquí casi nadie y me ha sorprendido gratamente. Ahora veo con lo de freelance porque lo ha pintado como un poco gris y la verdad es que no, es decir, exacto no, pero que realmente a nivel profesionales, después de, no sé cuántos años llevo ya, pero llevo mucho, el mejor momento profesional que estoy viviendo lo estoy viviendo como freelance. Pero bueno, yendo un poco a la idea inicial del Becker que has planteado bueno, yo digo, me levanto todas las mañanas con el timbre porque desde mi ventana se ve la canasta de baloncesto de aquí, es decir, me creo en el Tardón, así que bueno, me une el tiempo que estuve aquí, que fue magnífico, maravilloso, además tenía 14 años, 15, 16, no puede ser malo. Y por quedarme con una de las muchas buenas cosas que me pasaron aquí, lo estaba pensando antes cuando venía hacia acá y sin duda, en mi caso por lo menos, dentro de que ya digo que hubo muchos buenos momentos, lo mejor que me sucedió aquí fue 2 intercambios que hice en tercero y COU. En tercero fui a Francia y en COU fui a Italia. Y en esa época no había Erasmus, no había todo lo que, bueno, afortunadamente se ha ido desarrollando hoy día. En aquel momento irse fuera y siendo del Tardón y sin tener ningún tipo de ayuda económica, era como una gran aventura. Irte 15 días a París y 15 días estuve en Bolonia. En tercero y COU eso me permitió comprender que más allá de Sevilla había un mundo
como bastante grande por explorar, ¿no? Y realmente eso se lo debo al Becker porque el Becker luchó esos 2 años por hacer el intercambio con 2 institutos, uno creo que fue el de Velázquez y el otro fue un instituto de Castilleja, si no me equivoco. Y fue gracias a 2 profesores de los que ya no recuerdo el nombre, desgraciadamente, pero que lucharon porque alumnos del Becker hicieran ese intercambio, porque entendían que era una parte formativa esencial y en mi caso lo fue completamente. De hecho, desde entonces no he parado de viajar y creo que no sé cuántas veces me he hecho el pasaporte porque se me ha llenado de sellos. Entonces, en ese sentido creo que es lo más rico que me llevé de aquí, independientemente de toda la experiencia que tuve. Yo no llegué a saltar el quinto, ni el caballo, ni las dorsales estas, las escaleras, me negué en redondo, sí, me pareció una auténtica barbaridad y bueno, al final gané. Me aprobaron, pero ya vio que me iba a suspender solo con gimnasia y el resto una nota buena y aquel señor, que tampoco recuerdo el nombre, se apiadó de mí y no, porque hace ya mucho. No era yo. No, creo recordar que se llama Antonio, pero Mendoza, no sé. Pues él se apiadó de mí. Bueno, sí, hablando de la universidad, yo, en cuanto a la carrera de periodismo, no me voy a extender mucho. Yo soy la primera promoción como más. Suscribo buena parte de lo que ella ha dicho. Lo único que voy a decir es que tuve la buena suerte de encontrarme con un grupo humano maravilloso, que de hecho el sábado pasado nos reunimos 30 años después y fue una experiencia brutal. Yo pude estar poco tiempo, porque por trabajo no pude estar mucho tiempo, pero fue magnífico. Pero tuvimos la mala suerte de que, de hecho yo tuve doble mala suerte. La primera es porque yo me quería ir a Madrid, tenía el deseo de irme a Madrid, de vivir la experiencia de estar fuera de casa y tal, pero desgraciadamente cuando ya lo tenía todo organizado, salió la posibilidad de hacer periodismo en Sevilla y mi familia entonces pues no me permitió irme a Madrid con 18 años porque pensaba que, no sé, porque me iban a matar allí o cualquier cosa, entonces que no les hacía gracia que me fuera tan jovencito fuera. Y la segunda mala noticia fue que al ser de la primera promoción, todo se fue haciendo un poco sobre la marcha, improvisándose y demás, y yo el primer año sí estuve en la facultad, pero la experiencia que tuve no fue muy grata en el sentido de que aquello le faltaba kilometraje, le faltaba desarrollo, que supongo que con el tiempo seguro que ya se ha consolidado y es un sitio magnífico, pero en mi caso vi que era un poco pérdida de tiempo. Así que a partir del segundo me puse a trabajar en lo que se podía, porque haciendo un paralelismo con el tema de, que decían más del trabajo, y bueno, y aquí sobre todo en este lado hay como un grupo nutrido de gente joven que supongo que piensa en eso, por eso creo que está aquí. Yo puedo decir que cuando tenía vuestra edad tenía la sensación de que nunca iba a trabajar. Es decir, recuerdo perfectamente el comentario de, con el paro que hay, es prácticamente imposible trabajar, va a ser seguro que no voy a trabajar. Y al final te das cuenta de que no es cierto, de que el curro empieza a salir. Lo que pasa es que, bueno, tú tienes que posicionarte en según qué ámbitos y tienes que darte a ti para que el trabajo de alguna forma se desarrolle. Pero bueno, si os queréis llevar aquí una buena noticia, os aseguro que trabajo hay. Es decir, y lo digo por experiencia porque después de llevarme, como Ángel ha dicho, dando vueltas por distintas empresas de todo tipo, Grupo Prisa, gigantesca, maravillosa, me ha despedido 3 veces. Luego empresas más pequeñas, periódicos locales y demás. En realidad, cuando me di cuenta de que la estabilidad era un mito, es decir, era como algo absolutamente imposible y desfasado completamente, decidí un poco organizar mi vida laboral sin tener, digamos, todos los huevos en la misma cesta, sino y empecé a desarrollar diferentes perfiles profesionales, como me ha descrito, que gracias al desarrollo tecnológico se pueden trabajar. Y de lo que se trata es de ir teniendo como 7, 8, 9, 10 puertas abiertas para que cuando se te cierre una, queden todavía 6, 7 abiertas y que una te vaya llevando a otra. Porque si aspiráis a tener un trabajo, yo además me dio vértigo el otro día en la reunión de compañeros, y no es una crítica, sino había gente que ya 20 años en el mismo sitio. Era como,
como un coñazo, 20 años en el mismo edificio, con la misma gente, tío, era como... no lo critico, digo, yo lo miro desde mi perspectiva. Lo único que os comento es eso, que tenéis que pensar en hacer cosas que son demandadas en el mercado laboral, que las hay y muchísimas. Y para ello, pues simplemente una mezcla entre formación y desparpajo a la hora de enfrentarse un poco a la realidad que hay. Así que bueno, el mensaje que quiero decir es que el freelance que se busca la vida, en realidad, si no cae enfermo, que esa es la única gran pega que tiene, que si cae enfermo no está cubierto, tiene muchas opciones de tener un desarrollo laboral y profesional bastante atractivo. De hecho, y es lo último con lo que cierro, lo último que estoy haciendo desde hace 3 años, soy manager de música, de músicos, porque empecé haciendo periodismo musical. Y el conocimiento que adquirí en Rolling Stone y en otras revistas me ha permitido ahora empezar a desarrollar la carrera profesional de músicos. Y es algo que hace, yo qué sé, 5 años ni me planteaba que iba a hacer. Y bueno, resulta que eso es lo que más dinero me está dando. Así que os invito a... Muchas gracias, Luis. Ya vamos de tiempo un poquito apurado, pero bueno, seguimos. Cuando he hablado de Bolonia, no tengo más remedio que acordarme de una cosa personal que os cuento en la intimidad, y es que a mí me dieron una de las primeras becas, era un profesor de la Universidad de Sevilla, me la dieron a mí para irme a Bolonia a estudiar con Humberto Eco, pero tuve que renunciar a la beca porque me casaba ese mismo año. Así que pasamos a Juan Carlos Gil no fue alumno del Becker, es el único estirón que hay en la mesa. No estudió en el Becker, estudió en su tierra, en Extremadura, pero era importante que estuviera aquí por varias razones. Primero, es licenciado y doctor en periodismo, es licenciado en Derecho y abogado en ejercicio, y sobre todo es profesor de Código y Valores de la profesión periodística. Entonces el tema nos parecía que el tema de la ética, de la deontología, de los códigos éticos de la profesión, nos parecía especialmente importantes a la hora de tratar el periodismo. Así que, Juan Carlos, muchas gracias, aunque no sea alumno del Becker, por estar aquí y coméntanos algo de tu experiencia en ese ámbito del periodismo. Buenas noches, Ángel, te agradezco muchísimo que me haya invitado a estar en esta mesa, aunque sea un esquirol, y no haya sido alumno del Becker, pero sí que es verdad que ahora mismo me estoy muriendo de la envidia por volver a la edad que tenéis vosotros para poder haber sido alumno del Becker. No obstante, y para no extenderme mucho, porque no puedo contar muchas experiencias del Becker, sí que os puedo decir que me ha encantado escuchar lo que ha dicho mi compañera Mar respecto del concepto de felicidad y el concepto de belleza. Quizás en el instituto es cuando nos enseñan los conceptos que luego se nos olvidan porque nos parecen un rollo, pero cuando somos un poquito más mayores aprendemos a saborear. Ese concepto de querer ser feliz nos lo enseñan en el instituto, y siempre tengo una gran envidia a todos mis profesores de instituto porque siempre tenía una rabia tremenda porque se acababa el instituto y pensaba, hay que ver, los profesores vienen a su trabajo con una vocación tremenda, nosotros somos bastante trastos, se acaba el curso, empiezan las vacaciones y me gustaría saber qué hacen ahora con sus vidas. Seguramente serán tremendamente infelices cuando no vienen a su trabajo. Quiero pensar que sigue siendo así. Y bueno, otra de las cosas que aprendí, y quizás por eso ahora mismo estoy en la universidad, es que me enseñaron en el instituto, es a ser inquieto. No veáis como un gesto heroico que haya sido licenciado en periodismo y doctor en periodismo y licenciado en Derecho, es porque siempre he sido una persona inquieta. Lo que pasa es que siempre me ha gustado estudiar mucho y por tanto siempre he entendido mi vida alrededor de los libros. Y claro, me pasa un poco lo que a Luis, no me veía solamente dando clases en la universidad.
he estado de estancia, no siendo periodista he ido a cubrir por mi propia cuenta de riesgo la ruta de los refugiados desde Grecia hasta Austria, hasta Viena, y luego, como estudié Derecho, pues el año pasado, bueno, hace 3 años decidí hacer un máster en Derecho Fiscal, la cosa más aburrida del derecho, la cosa más compleja y donde nadie quiere estar, porque mezcla precisamente temas que tienen que ser de economía y de contabilidad y temas jurídicos, así que ni los juristas quieren ser fiscales, ni los economistas quieren ser fiscales porque no quieren saber nada de la ley. Así que lo que les quiero transmitir es que las inquietudes las tenéis que ir formando ahora, y es el momento adecuado para que empecéis a no tener miedo y a querer aspirar a cosas en vuestra vida. Y quizá también como Marc, yo quiero reivindicar aquí en brevísimos minutos la visión romántica del periodismo. Si se quiere, se puede. Quizá el concepto del periodista que va al periódico está cambiando, pero a mí me gustaría reivindicar el concepto de profesional del periodismo. El profesional se diferencia muchísimo de otras personas que, incluso no siendo periodistas, ejercen algunas veces la labor de periodismo, y eso en determinados momentos a mí incluso me revela, porque una cosa es dedicarte a la comunicación social o a la comunicación institucional, y otra cosa es tener el compromiso de contar la verdad periodística. Yo no sé si existe una única verdad, seguramente existirán muchísimas verdades, pero sí defiendo que existe la verdad periodística. Y la verdad periodística es aquella que cada uno cuenta cumpliendo con las exigencias de la profesión periodística. Contrastar la información, contrastar los datos. No es lo mismo tener muchas fuentes de información que contrastar los datos. Tener muchas fuentes de información pueden proceder todas de un mismo ámbito y no estamos contrastando los datos. Y luego, lo más importante es contar lo que tú creas honestamente que está ocurriendo, con el riesgo de poder equivocarte. Pero ese concepto también clave en la profesión periodística de la honestidad se ha perdido, quizás por la influencia de la ideología, había dicho Ángel, se ha perdido ese concepto de la honestidad. Y es verdad, nuestra Constitución española defiende la libertad de empresa en el artículo 38, pero no es menos cierto que las empresas que se dedican al periodismo son empresas que tienen una altísima responsabilidad social. El resto de personas que no se dedican profesionalmente al periodismo no tiene esa responsabilidad social. Nosotros estamos construyendo la realidad, y eso tiene una alta vocación personal, un alto sacrificio profesional, pero tiene sobre todo un intento de dignidad para con la sociedad, que tiene derecho a estar bien informada, porque una sociedad bien informada será mucho más crítica, mucho más activa y tendrá una participación política mucho más formada e instruida. Así que quiero reivindicar ese concepto de profesional, y aunque es verdad que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información es de todos, el artículo, y no quiero que lo vean ustedes como una auténtica pedantería, el artículo 21d de la Constitución dice que se garantiza el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz. Y luego dice a continuación, la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional. Curiosamente, tenemos una ley pequeñísima que regula la cláusula de conciencia, y en 42 años de democracia todavía no tenemos una ley que regule el secreto profesional. Clave para ser un periodista honesto e independiente. Así que yo considero que si se quiere, se puede, y lo más importante, la profesión periodística es la más apasionante del mundo, porque es nueva, es dinámica y te obliga a contar lo que tú honestamente, cumpliendo con las obligaciones del periodismo, crees que está ocurriendo. Y eso es fundamental para que la sociedad pueda tomar sus decisiones bien informada. Y la cuestión, incluso es una pega en la información, uno de los graves problemas es que nos hemos acostumbrado a la gratuidad de todo. El periodismo cuesta dinero hacerlo. Ellos tienen que cobrar, las tecnologías valen dinero, y estamos acostumbrados a consumir gratis. Y el consumo gratis, al final, está condicionado por la publicidad que paga. Y entonces empezamos a perder independencia en el momento en el que no vivimos de nuestro producto,
que es la información. Si en vez de buscar lectores que paguen por la información, buscamos a anunciantes que nos garanticen la viabilidad del medio de comunicación, estamos perdiendo lo más preciado que hay un periodista, que es ese bien intangible que se llama independencia. Así que, bueno, y también nos hemos acostumbrado a otro fallo de la profesión, es que nos hemos acostumbrado demasiado a que haya esa imbricación, como decía Jenny Gabilondo, entre los intereses de los partidos políticos, las empresas y los medios de comunicación, pero incluso hasta en los medios de comunicación públicos que se financian con los recursos bien puestos de todos los españoles. Nos hemos acostumbrado como algo normal, y la profesión lo ve normal, que hay un cambio de gobierno y hay un cambio en el director general del medio de comunicación público. Eso no puede ser. Los periodistas tienen que ser profesionales y no tienen que estar al vaivén del partido que está en el gobierno, sea A, B o C. Y eso es clave para, insisto, tengamos una sociedad informada y por lo tanto una sociedad crítica, exigente y comprometida con la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Evidentemente la honestidad es importante, aunque a veces choca con la necesidad de comer, claro, obviamente. Y nos queda Paco Oliver, ex alumno de Becker, compañero mío durante varios, la mayoría. Licenciado en Ciencia de la Información por la Complutense de Madrid, cuando todavía no existía la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, y desde el año 89, hace 30 años, pues es periodista de Canal Sur Televisión. En medio, pues ha tenido varias actividades también muy importantes. Ha sido director de comunicación de la Diputación de Sevilla, ha sido director de comunicación de Caja San Fernando en su momento, y actualmente también, desde hace unos años, también es profesor en un centro privado de educación, EUSA, y actualmente, desde hace muy poco, es redactor jefe de los informativos de Canal Sur Televisión. Así que él también seguramente tiene muchas cosas que decirnos en relación con su experiencia en el Becker y en relación con su actividad profesional. Buenas noches, muchas gracias, Chelo, por las actividades del Becker. La verdad es que ser periodista y estar una hora callado es difícil. Escuchando a los compañeros con cosas tan importantes que hablan de nuestra profesión. Y hay tantas cosas que hablar del periodismo, sobre todo del periodismo hoy, que también resulta un poco difícil hablar de uno mismo. Pero es verdad que el contexto en el que estamos pues, nos hace que evoquemos, ¿no?, aquella época del instituto. Para mí el Instituto Becker es fundamental en mi vida. A mí me cambió la vida, como creo que a muchos de nosotros. Fue un nuevo mundo, el venir de fuera, del colegio de fuera, ¿no?, y encontrar el profesorado que aquí había, los compañeros, ¿no?, ese pensamiento crítico del que hablaba Ángel al principio de su intervención. Y yo creo que precisamente ese pensamiento crítico, a través de los profesores, de nuestros profesores jóvenes, otros menos jóvenes, pero con mucha experiencia, fue lo que empezó a fomentar tal vez en mí la vocación de periodista que desde muy jovencito pues, empecé a tener. Una vocación que se debatía precisamente en este mismo escenario en el que ahora estoy, en el que me encuentro un poco raro por estar aquí sentado cuando yo lo que hacía era, junto con otros compañeros del grupo de Teatro La Piña, horas y horas de ensayo en estas mismas tablas y posiblemente con estos mismos focos durante muchos años de nuestra vida, ¿no?, de mi vida. Como decía, ahí se debatió esa vocación de ser periodista o dedicarme al teatro. Finalmente, aunque seguía haciendo teatro, me dediqué profesionalmente al periodismo, de lo cual no me arrepiento en absoluto porque es mi vocación, es mi oficio. Porque como decía Gabriel García Márquez, es el oficio más bonito del mundo, por lo menos eso pensamos, si se ejerce con esa responsabilidad social, como decía Luis, con ese servicio público, que es lo que debe hacer, ¿no?, el periodismo por encima de otras muchas consideraciones. Ser periodista no es fácil, yo creo que nunca lo ha sido.
El periodismo yo creo que está en crisis siempre, no es nuevo la crisis del periodismo. De todas maneras yo creo que ahora estamos viviendo una crisis sostenida en el tiempo, desde hace ya más de una década, en tres dimensiones diferentes, ¿no? Una, la económica, como la que ha padecido la gran mayoría de las empresas y de los sectores diversos. Otro de modelo, precisamente por todo el cambio que ha venido experimentando la sociedad de la información, por esa democratización, ¿no? De la información a todos los niveles. Y otra que creo que es muy importante, que también la hemos tocado aquí en la mesa en alguna ocasión, que es la de valores, los valores, ¿no? Aquí se han hablado de muchas cosas que nos darían para horas y horas de charla, de conversación, de clases, de facultad, de mesas redondas, de tertulias, etc., ¿no? Y creo que no nos va a dar tiempo más que a plantearlas y a tocarlas. Pero se habla de la objetividad, por supuesto que no existe la objetividad. Pero sí existe, como se ha dicho también, la honestidad en el punto de partida, ¿no? Un concepto anglosajón a la hora de valorar esa posición del periodista con respecto a la realidad. La verdad, como tal, tampoco existe, ¿no? Porque la verdad puede tener muchas perspectivas distintas. Nosotros podemos ver las cosas cada uno de una manera que sean ciertas o que las veamos honestamente y consideremos que son así, sin embargo, tener visiones y presupuestos distintos. Entonces, eso de abanderar, ¿no? La libertad, la independencia de un medio, cuando menos puede ser un poco sospechoso, ¿no? A mí me da un poquito de miedo aquellos que hablan de la independencia y de la libertad y tal, porque bueno, habría que ver desde qué ángulo se ven ese tipo de cuestiones. Ha habido muchas cosas que han comentado mis colegas y mis compañeras aquí en esta mesa que me han ido sugiriendo temas. Por ejemplo, se ha hablado, Ángel ha comentado en alguna ocasión, la diferenciación entre un medio público y un medio privado. Yo creo que no debería haberlo, que no debería haber esa diferenciación desde el punto de vista del periodista, porque el periodista tiene una responsabilidad social, no sé si más o menos que otros profesionales, pero sí que tiene una responsabilidad social, tiene un compromiso con la sociedad. Es un servicio público. Se hace muchas veces la distinción de, bueno, como un medio privado puede decir lo que le dé la gana y hacer lo que le dé la gana. No. Y como tú eres un medio público, pues tú tienes la obligación de ser exquisito en los planteamientos, ¿no? Tan exquisito tiene que ser uno como otro. Los periodistas seamos de un medio u otro. Iñaki Gabilondo, del que tanto se ha nombrado, y uno de mis referentes fundamentales desde que era muy pequeñito, yo lo escuchaba, y he tenido la ocasión de incluso entrevistarlo no hace mucho tiempo para un reportaje precisamente de las fake news, en el que ya me hablaba de algunos conceptos que después brillantemente expuso en su discurso en la Universidad de Sevilla. Se me ha ido la idea de Iñaki Gabilondo, pero en cualquier caso lo que estábamos hablando es, sí, decía Iñaki Gabilondo que lo sustantivo es ser periodista, lo adjetivo es ser de ABC o de La Razón o del Mundo, o ser de un medio privado o ser de un medio público. Un periodista tiene que ejercer su labor social y su función en la sociedad con independencia del medio para el que trabaja. Eso es difícil porque los periodistas también, como hemos hablado aquí, no somos ajenos a la realidad. Somos de Sevilla, somos del Betis, somos de izquierda, somos de derecha, somos del Baratillo o de la O. No somos ajenos a nada de eso. Otra cosa es que a la hora de ejercer, digamos, nuestro derecho a la información y nuestra actividad como informadores, pues lo hagamos desde una perspectiva lo más alejada posible de una opinión personal o de una, digamos, influencia determinada por la empresa en cuestión en la que trabaja. Y es cierto que hay muchas dificultades, también por esa crisis de valores de la que hablábamos antes, de los medios de comunicación, y vivimos en una etapa de periodismo de trincheras, en la que según abras un periódico u otro, o si te vayas a un medio de comunicación u otro, ya sabes de antemano prácticamente lo que vas a leer, porque posiblemente estés leyendo lo que tú quieres leer
y no necesariamente lo que en realidad deberían de leer o de contrastar. A la gente joven que estáis aquí, que algunos tenéis voluntad o tenéis vocación por ser periodistas, hombre, yo os animaría a que, por supuesto, siguierais, ¿no? A que seáis curiosos y que aprovechéis esa oportunidad de la facilidad que ahora tenéis de tener las facultades. Yo no tuve facultad en Andalucía. Los andaluces no teníamos posibilidad de estudiar salvo si nos íbamos a Madrid, o a Navarra, o a Barcelona. Y entonces los tiempos no eran ni mucho menos bollantes en la familia como para que el niño se pudiera ir a Madrid. Entonces era un esfuerzo tremendo estudiar periodismo, por eso quizás la vocación es tan importante. Ya os digo que yo salí del Instituto Becker con esa vocación partida del teatro y del periodismo, y no fue fácil, porque había que ir a coger un tren de medianoche, el expreso de medianoche, que tardaba 10, 12 horas en llegar a Madrid, que era por la mañana, ir a la facultad, ir a Moncloa, coger el metro, etcétera, etcétera, hacerlo de sangre y volver. Pero bueno, eso también te enriquece, ¿no? O no también te enriquece, eso te enriquece mucho y te afianza en tu vocación. Creo que la vocación es fundamental en cualquier profesión y en el periodista, desde luego, que lo es. Y no sé, yo tendría muchas cosas que decir, pero el tiempo, ¿no?